Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Imagínense que a usted lo invitaran a un cumpleaños y se colocara la mejor pinta, la mejor ropa y llegara a la fiesta con su regalo. Y es la fiesta de una persona que cumple 31 años de edad y usted va con su mejor disposición. Y cuando llega allá se da cuenta que la persona que va a cumplir 31 años de edad, su apariencia física, su estatura es la de un niño, su apariencia física es la de un niño. Es ver a un niño de 10 años. Es oír la voz de un niño de 10 años. ¿Qué pensaría usted en ese momento? ¿Qué le pasó al cumpleañero de 31 años? ¿Por qué aparenta solo tener 10 años? Pues eso es lo que le sucede a una persona llamada Claudio. Claudio, a quien le dicen el pollo, tiene 31 años de edad, pero su apariencia física es como si tuviera tan solo 10 años de edad. Lo llaman un trastorno hormonal, pero también son llamados eternamente jóvenes, quienes tienen este tipo de trastorno. Actualmente tengo una estudiante, una alumna con este tipo de trastornos y algo curioso. Pero déjeme decirle, hermanos, que la enseñanza de hoy se titula Creciendo cimentados en amor, basados en el capítulo Efesios 3. ¿Qué sucede? Que hay hermanos que pueden estar aquí en la iglesia desde hace 31 años, pero aparentar realmente en su crecimiento espiritual y en su madurez tan solo tener 10 años, o tal vez solo 10 meses, o tal vez la madurez espiritual le da solo para mostrar que tiene como si tuviera más bien 10 días de estar en los caminos de Dios. Por eso es muy importante el crecimiento y el desarrollo de la iglesia y de nosotros como miembros de la iglesia. Nos encontramos en esta hermosa carta de Efesios, donde los 3 primeros capítulos tratan de manera doctrinal y teológica acerca de unos elementos importantes espirituales de nuestra vida. Y es como un cierre del libro de Efesios, el capítulo 3, porque después va a tratar de temas de conducta y de vida diaria, ¿sí? De conducta y de vida diaria. ¿Y cómo cierra el apóstol Pablo este tercer capítulo? Lo hace de la siguiente manera: a través de una oración. El versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que dice el apóstol es por esta causa. ¿Y cuál causa? ¿Qué lo motivó al apóstol Pablo a hacer la siguiente oración? El anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo dice el mismo capítulo en el versículo 8. El anunciar el misterio escondido, que la gracia de Dios es manifestada a los gentiles. Esa era la motivación y esa era la causa y el propósito del apóstol de hacer esta oración. Hermanos, no podemos orar efectivamente si no tenemos en nuestras oraciones el propósito de Dios, si no conocemos sus decretos, los planes de Dios. A veces oramos solo pensando en nuestros planes y en nuestras acciones y nuestros objetivos, pero miren la diferencia con el apóstol, ¿no? Por esta causa, porque la obra de Cristo llegue a todas las partes de la tierra y a todas las personas, ¿sí? Y sigamos mirando su oración. Dice: doblo mis rodillas. Ahí vemos algo que reverente de la parte del apóstol. El judío acostumbraba mucho a orar con las manos levantadas, ¿cierto? Y hacerlo en público. Era una costumbre que se daba en esos días. Y en contraposición, el apóstol dice: doblo mis rodillas. Muchas personas durante el transcurso de las Sagradas Escrituras oraron de rodillas. Miremos algunos ejemplos. Esdras oró en sus rodillas. Salomón,
En los salmos nos instan a que oremos de rodillas. Daniel oró de rodillas. Las personas que venían a Jesús en muchas ocasiones venían y se arrodillaban. Esteban oró de rodillas, Pedro, Pablo, pero más importante, Jesús. Oigamos este versículo, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice la Biblia, que oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos un ejemplo de oración basado en los propósitos de Dios y de rodillas. Siempre recordaré a mi madre que a las 4 de la mañana estaba siempre, todos los días, de rodillas buscando al Señor. Y aunque no debería ser siempre la postura de nuestras oraciones, ¿sí?, pero sí debería ser la reverencia, la sumisión con que oramos y buscamos a Dios. Oramos con confianza, pero no confianzudamente, ¿ok? Con confianza, manteniendo la reverencia a Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice: doblo mis rodillas ante ¿quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El destinatario. ¿A quién destinamos nuestras oraciones? Generalmente las hacemos a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Y el versículo 15 dice: de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Somos una familia, el cuerpo de Cristo. Algunos ya partieron en el Señor y se encuentran en el cielo. Otros estamos acá. Y eso que dice el versículo, que Dios toma nombre de toda la familia en los cielos y en la tierra, debería llenarnos de esperanza, ¿cierto? De saber que si usted tiene algún familiar que partió en el Señor, seguramente está en un mejor lugar y que tiene un Dios que está conformando una familia, tanto los que están allá en los cielos como los que estamos aquí esperando su regreso. Esperando su regreso, ¿sí? Y sigue diciendo el versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Realmente las riquezas de Dios son ilimitadas y están disponibles para el creyente. Es como decir que usted tuviera una cuenta bancaria y siempre esa cuenta bancaria tuviese fondos. El famoso John Newton, quien escribió el libro, el himno de Sublime Gracia, decía: a un rey acudes, grandes peticiones puedes hacer, pues su gracia y poder tales son que nunca demasiado has de pedir. ¿Y cuáles son esas peticiones que deberíamos hacer? Y es lo que quiero que usted se lleve hoy en su mente y en su corazón. ¿Qué pedirle a Dios para que lo recuerde en sus oraciones? Y de pronto las compare con las peticiones que usted a diario hace. Dice el apóstol Pablo, su primera petición: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Primero, ser fortalecidos con poder en el interior. Ser fortalecidos. En muchas ocasiones, tristemente, vivimos orando más por comodidad que por santidad. Lamentablemente, alguien escribió cuáles eran las 5 peticiones más comunes de los creyentes: buenos ingresos, una buena casa, el sentirse amado, el tener protección física y el gozar de buena salud. Generalmente, entre estas peticiones estamos a veces muy enredados, pero quisiera que se memorizara usted hoy las peticiones que hace el apóstol Pablo a Dios. Primera, ser fortalecidos con poder en el interior. Fortalecidos. Hoy hay una exaltación grande, gigantesca, como dicen algunos escritores, dantesca, por el tema de ir a los gimnasios. En Colombia hay alrededor de 10.000 gimnasios y aproximadamente casi
3 millones de personas asisten a un gimnasio diariamente. Usted lo podrá observar alrededor del gimnasio, la cantidad de motos y de autos que hay. ¿Qué están haciendo estas personas? Quieren ser fortalecidos no en su hombre interior, sino en su hombre ¿qué? Exterior. En su hombre exterior. Pero aquí el apóstol Pablo lo que nos enseña es que seamos fortalecidos interiormente mediante el Espíritu Santo, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el apóstol sabe que somos muy débiles espiritualmente, somos débiles, ¿sí? Él mismo, el apóstol dice en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Ahí la importancia de ser fortalecidos en nuestra persona interior, en nuestro interior, ¿sí? Eso es muy importante. Y el versículo 17 nos da una razón por qué. Porque es importante el ser fortalecidos. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En muchas ocasiones, las Sagradas Escrituras nos piden como hacer una reflexión de que si estará habitando Cristo en nuestras vidas. Porque usted puede haber asistido aquí 31 años fielmente y sentarse en esa silla y anteriormente en una banca y ahora estar más cómodo, ¿cierto? Pero deberíamos preguntarnos, ¿habita Cristo en nuestras vidas? Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí Pablo lo confirma, es necesario que Cristo habite en nuestras vidas. Y eso que habite en nuestras vidas, del griego realmente lo que significa que Cristo haga un hogar permanente en nosotros, no como un forastero, no como un invitado ocasional, sino como un amo residiendo en nuestras vidas, residiendo en nuestras vidas. Y realmente el apóstol nos quiere decir que el señorío de Cristo gobierne nuestras vidas, que eso es muy, pero muy importante. Que Cristo habite en nuestras vidas significa también que Cristo habite en las lecturas que usted hace, el manejo que le da al celular, los libros que lee, la televisión que observa, las amistades que tiene. Que el señorío de Cristo esté en nuestras vidas. Eso es muy importante. Y muchos de nosotros necesitamos no solo que Cristo esté en nuestras vidas, sino que Cristo habite en la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de muchas personas que necesitan conocer de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la oración del apóstol Pablo. El versículo 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En segundo lugar, el apóstol Pablo empieza a hablar del amor, de la importancia del amor. Que el amor de Cristo, dice, estemos arraigados y cimentados, dice el versículo 17, arraigados como lo hace un tronco de un árbol, lo hace con la tierra, y cimentados con la necesidad de tener buenas bases como las tiene un edificio, y que eso es importante, y es importante. Hermanos, lamentablemente hoy en día con respecto al amor, que es la segunda petición del apóstol Pablo, ¿no? La comprensión del amor. Hoy estamos viendo aspectos diferentes realmente a lo que es el amor. Hace algunos meses brindaba yo una enseñanza y contaba yo la historia de un hombre llamado Waldemar Augusto. Waldemar Augusto creía estar enamorado de su novia y su novia de él. Esta persona vivía en Brasil y un día la novia lo termina a él. Y él toma la decisión
de buscar por los supermercados, por las ferreterías, un pegamento bastante fuerte, el que fuera más fuerte. Lo compró y lo utilizó de la siguiente manera: se lo echó en una mano y luego fue y buscó a su exnovia y la tomó a ella de la mano para que estuviéramos, dice él, pegados de por vida. Esas son las formas que se manifiesta hoy en día el amor incorrectamente. Y ahorita vamos a ver y a comprender de una forma muy diferente lo que es el amor. Pero el final de la historia fue que obviamente la muchacha empezó a gritar, hubo que traer la ambulancia y hacer una cirugía para poderlos separar. Le dijo el oficial de policía a Augusto: la próxima vez, por favor, péguela con amor, no con cemento. Y esa es la realidad que hoy vemos, que se ha realmente errado lo que es el concepto del amor. Y el versículo muestra unas características, el versículo 18, de lo que es el amor de Cristo. Y es a lo que quiero llevarlos. Habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Un poeta lo referenció de la siguiente manera: el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar por toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. El amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Dice el versículo 19: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero ¿cómo es comprender y conocer ese amor de Cristo? ¿Cómo es ese amor? Hoy en día, tristemente, están llegando a las iglesias cristianas una serie de canciones que se llaman ser cristianas, pero más parece un amor entre novios y no realmente una exposición de lo que es el amor de Cristo, y debemos tener cuidado de ello. Por eso a veces evocamos más nosotros a cantar himnos. Por ejemplo, el himno que dice: cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar es tu gran amor, alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Pero ¿por qué dice el himno esto? Por lo siguiente, por la estrofa que dice: siendo yo pecador. Ahí es donde se demuestra el amor de Cristo, que yo era un pecador, que no merecía nada, y Cristo me amó. Y Cristo dio su vida por mí. Por mí. El amor de Cristo realmente está fuera de cualquier capacidad racional y excede a todo conocimiento. Y es la segunda petición del apóstol Pablo. Primero, fortalecidos en el hombre interior. Y segundo, que comprendamos qué tan grande es ese amor de Cristo para con nosotros, que es muy importante. Y por último, dice el versículo 19, téngalo ahí en la Biblia, dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tercera petición, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa ser llenos de la plenitud de Dios? En primer lugar, significa tener los atributos comunicables de Dios en mi vida: su amor, su benignidad, su bondad, su mansedumbre, su misericordia, que yo también esté lleno de eso. En segundo lugar, que yo esté controlado por Dios mismo. ¿Por qué? Cuando a usted le dicen: está usted lleno de ira, ¿qué significa? Que la ira lo está controlando, ¿cierto? Que la ira lo está dominando. Y el ser lleno de la plenitud de Dios es que su carácter, su dominio esté sobre mi vida. Un teólogo de apellido Clark decía algo muy interesante: el ser lleno de Dios es una gran cosa. El ser lleno de la plenitud de Dios es más grande, pero el ser lleno de toda la plenitud de Dios
desconcierta completamente el sentido y confunde el entendimiento. Increíble, ¿no? Que podamos ser llenos de la plenitud de Dios y que esas son las riquezas que Dios tiene para con nosotros. Recordemos las peticiones del apóstol Pablo, ¿no? La primera, fortalecidos en el hombre interior, para que Cristo habite en nosotros. La segunda, que comprendamos y conozcamos el amor de Cristo. Y la tercera, que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Quién es poderoso para que se cumplan esas tres cosas, esos tres aspectos? ¿Quién es poderoso? Yo lo voy a invitar a que leamos los dos últimos versículos de pie para que conozcamos quién es poderoso. Levántese, hermano, de su silla y vamos a leer en Efesios 3 los dos últimos versículos, el 20 y el 21, para que entendamos quién es poderoso para hacer que usted sea fortalecido en el interior, que usted comprenda el amor de Cristo y que usted sea lleno de la plenitud de Dios. Cuando cuente 3, hermanos, iniciamos. 1, 2 y 3. Y aquel que... Cuando una persona escribe un libro, generalmente al final hace unas conclusiones. Eso es un resumen de unas ideas principales. Otros hacen un epílogo, que son unas reflexiones adicionales. Otros les hacen unas remembranzas. Pero hermanos, la Biblia trae doxologías, que son alabanzas de gloria a Dios. Y esta es una espectacular y maravillosa doxología. Y esta doxología trae dos palabras importantes. Uno, el poder de Dios, y dos, la gloria de Dios. Y quiero que escuche el poder de Dios de acuerdo a Job capítulo 9. Escuche cómo es el poder de Dios, porque hoy en día los ricos, los gobernantes se creen tener el poder. Pero escuchemos realmente qué es el poder. Job 9 dice así: Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas y sin número. A lo primero que habla la doxología es al poder de Dios, el único que es capaz de que las peticiones que solicita el apóstol Pablo se cumplan. Y lo segundo, apela a la doxología a la gloria de Dios. ¿Y por qué nosotros debemos darle la gloria de Dios? Y aquí finalizan los 3 capítulos y este es un resumen. Le damos a la gloria a Dios porque nos bendijo con toda bendición. Le damos la gloria a Dios porque nos escogió antes de la fundación del mundo, porque nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos, porque nos redimió con su sangre y perdonó nuestros pecados, porque nos dio a conocer el misterio de su voluntad, porque nos dio herencia con Cristo, porque nos selló con el Espíritu Santo, porque nos dio espíritu de sabiduría y revelación, porque ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, porque nos ha dado vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Y por qué le damos la gloria a Dios? Porque estaremos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estaremos con Cristo Jesús. Hace años cantábamos la doxología: a Dios el Padre celestial, a Jesucristo Redentor y al Eterno Consolador, unidos todos, alabad al gran Rey. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por ser bueno y maravilloso, Señor. Te damos gracias porque solo tú permites que Cristo habite en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque solo tú nos fortaleces en la debilidad. Te damos gracias, Señor, porque nos llevas a comprender realmente el amor de Cristo ahí en la obra maravillosa de
en la cruz lo que Él hizo por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque solo Cristo puede llenarnos, Señor, de esa plenitud de Dios en nuestras vidas. Padre Santo, ante la realidad de que Jesucristo habita en nuestros corazones, estamos agradecidos. Ante el hecho de ser fortalecidos por el Espíritu Santo, estamos impactados, Señor. Ante la verdad de que el amor de Cristo excede a todo conocimiento, estamos maravillados. Y ante algo tan impresionante, el ser llenos de la plenitud de Dios, estamos deslumbrados. Señor, no nos resta sino decirte de corazón, gracias, Padre Santo. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.